Análisis político en Expreso BioBio. Y como cada lunes lo hacemos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Loreto, Álvaro, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, analizando justamente el tema político de la semana, ya lo hemos estado comentando mañana, marcada, por cierto, por la formalización del ahora ex director de la PDI, lo que va a pasar también con el general director de Carabineros. Pero, a ver, tú estás en la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central y lo que ha marcado en las últimas horas también son los dichos del ministro de Justicia, ¿no? Que de alguna manera también llama a evaluar la continuidad en el cargo del general Yáñez, cuando es un cargo que depende del presidente, del Ejecutivo. ¿Qué pasa comunicacionalmente con eso? Comunicacionalmente adelanta, diría yo, una crisis que íbamos a tener, sí o no, la segunda semana del mes de mayo, ¿no es cierto?, cuando tenía fecha de formalización, si no me equivoco, el 9 o el 15 de mayo, el director general de Carabineros, ¿no?, el general Yáñez, y por lo tanto introduce un acelerante, vamos a decir, ¿no es cierto?, a un hecho que se iba a producir en un par de meses más, ¿no? Con esto genera una situación política compleja, porque me imagino que en el comité político de esta mañana, en La Moneda, tendrán que haberse analizado las declaraciones que dio el ministro de Justicia, ¿no? Que en cualquier caso, como tú decías, Loreto, las policías dependen hasta ahora del Ministerio del Interior, sí, ¿no? Esa es su relación con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, uno esperaría más bien un pronunciamiento en esa línea del Ministerio del Interior, tal como pasó en el caso del exdirector general de la Policía de Investigaciones, ¿no? Entonces, creo que acelera una crisis que inevitablemente se iba a producir, porque no podría aplicarse sino la misma doctrina que se está señalando en el caso del ex director de la PDI, porque estarían siendo objeto de formalización por hechos distintos, por causas distintas, ¿no? Las causas por las que va a ser formalizada mañana el director ex director de la PDI tienen que ver, ¿no es cierto?, con revelar secretos o digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, dar a conocer información que es clave para procesos judiciales. En el caso del director general de Carabineros, podría ser formalizado por actos de omisión que habrían ocurrido, ¿no es cierto?, en su función como autoridad a cargo, ¿no es cierto?, de varios de los hechos que ocurrieron o la reacción de Carabineros durante los días posteriores al estallido social. Claro, que no es una diferencia menor ahí, que también es bien decidor en algún aspecto, porque, claro, en la doctrina, en seco, donde existe la misma razón, debería existir esa misma disposición, por la misma doctrina. Pero al tratarse de hechos distintos respecto de los cuales no hay, comillas por decir, unanimidad en el reproche, en el disvalor, porque todo lo que ocurrió en y posteriormente al 18 de octubre, le guste o no, pero ha sido objeto de debate, ha sido objeto de discusión. En cambio aquí no. En el caso del director de la PDI, claro, se trata de violación de secretos, de pasar información a la contraparte, dormir con el enemigo, se ha dicho, en el contexto del crimen organizado, bajar la moral de su personal, que ven el líder, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un comportamiento claro. Y en lo que tú dices, Álvaro, yo creo que también estamos colocando ahora el foco en los efectos o en las consecuencias que está teniendo, ¿no es cierto?, las revelaciones del intercambio que hubo entre el director general de la PDI y el abogado Hermosilla. Pero habría que preguntarse respecto de las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando que un ex director general, pero el anterior también ha tenido alguna complicación, todos los directores generales de Carabineros, los comandantes en jefe del Ejército, estén sometidos frente a situaciones, ¿no es cierto?, que ponen en cuestionamiento un tema muy profundo que de repente lo normalizamos? Parece que fuera normal todo esto que está ocurriendo, ¿no? Pero repito, hay que preguntarse no solamente por las consecuencias, por los efectos, que es lo que estamos viendo, sino que por las causas. ¿Qué es lo que está provocando esto? Había un sociólogo que a lo mejor, Álvaro, tú te acuerdas de él, que lamentablemente murió, Antonio Cortés Terzi, sí, que publicó un libro bien interesante que se llamaba El circuito extrainstitucional del poder, ¿no? Es decir, cómo
actores, ¿no es cierto?, tienen un nivel de influencia tal, ¿no es cierto?, que pueden llevar a influir las decisiones, en este caso que estamos analizando las decisiones judiciales, pero Hermosilla aparentemente tenía también otros trabajos que tenía encargados, pero así como Hermosilla podemos mencionar, por ejemplo, también a Ponce Lerú y Soquimich, que están involucrados en este tema, o el caso Penta, en fin, hay una serie de cuestiones que hay que ponerle atención. En el caso, ojo, de Soquimich, que hay el 31 de marzo tiene que resolverse el acuerdo entre Soquimich y Codelco, por eso lo planteo como un tema importante, respecto del cual ha habido bastante opacidad, ¿no es cierto?, en este tema. Entonces, esos circuitos institucionales del poder están funcionando y están operando, y como lo decía, me parece, Tomás Moschati en la mañana más temprano, es iluso pensar que esté actuando o que Hermosilla esté actuando solo, ¿no? No, hay aquí todo un tinglado, ¿no es cierto?, toda una operación mayor respecto de la cual habría que empezar a ponerle atención, porque o no lo estamos viendo o no queremos ver lo que hay en este espacio oscuro, opaco, ¿no es cierto?, del circuito del poder. Y en este contexto, Marco, ¿en qué pie queda justamente la... A ver, porque los dichos del ministro de Justicia, que dijo anoche, ¿no?, que esperaría que el general Yáñez, ¿no?, evaluara su renuncia antes de ser formalizado, que va a ser el 7 de mayo. ¿Qué pasa si no renuncia, digamos? Porque claro, a ver, esto marca un antes y un después, se ha criticado porque lo dice él, no lo dice la ministra del Interior, Carolina Toá, no lo dice la vocera de gobierno tampoco, sino que es el ministro de Justicia, que bueno, cuántas veces hemos comentado acá, que opera también como vocero en ciertos temas, los temas más complejos, por así decirlo, ¿no? Pero él lo dice directamente, ¿no? ¿Qué pasa si es que, cómo se sostiene en el cargo, ¿no?, un director general de Carabineros cuando el ministro de Justicia da estas declaraciones? Bueno, pasó Loreto con el ex general director de Carabineros, otro más, Hermes Soto, sí. ¿No? A propósito del caso de la muerte del comunero Catrillanca, ¿no?, quien no quiso renunciar también, y ¿se acuerdan ustedes? Se fue a un reteno, a unidad policial en Talcahuano, y se estaba ahí, ¿no es cierto?, sin presentar la renuncia, y entonces el presidente Sebastián Piñera, en uso de sus atribuciones, tuvo que hacer un bypass, ¿no es cierto?, por el Congreso para solicitarle la renuncia, sí, no directamente, porque no la había querido presentar en ese entonces el ex general, director general de Carabineros, Hermes Soto. Aquí podríamos estar enfrentando un escenario parecido, porque por lo que hemos visto del director general Yáñez, no está muy convencido, ¿no es cierto?, de que tenga que hacerlo, y lo que él quiere es terminar su mandato, que culmina en el mes de octubre de este año, ¿no? Terminar, por lo tanto, su periodo sin tener que renunciar. Por eso que lo que dice el ministro de Justicia anoche en este programa de televisión adelanta, ¿no?, como decía, acelera el tema en relación a lo que pasa con el director general de Carabineros, cuya policía es la que la gente también percibe como más cercana, ¿no es cierto?, a resolver los problemas de orden y seguridad más directamente, ¿no? Por eso que es más complicada la situación en relación con Carabineros. Claro, lo que dijo particularmente que esperaba entonces que se evalúe la renuncia antes de ser formalizado. Fueron las palabras del ministro Cordero anoche en Tolerancia Cero. Marco Moreno, queremos darle las gracias una vez más por haber conversado con el Expreso Bio Vivo. Abrazo. Gracias, Marco. Gracias. Que esté muy bien.